Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Si de algo me ha pedido la gente un vídeo siempre es de Anabantha. Y bueno, no sé si a finales del 2022 o principios del 2023, la cuestión es que yo sé que en septiembre sacaron su último álbum, donde hubo, después de algunos cambios en la formación y tal. Entonces digo, es un buen momento para hablar precisamente de Anabantha, de su cambio de nombre y de todos, digamos, los cambios que ha habido dentro de la banda. Así que sin nada más, vamos a hablar por fin de Anabantha y vamos a explicar un poco de dónde viene el nombre, su significado en sus canciones y bueno, en sí de esta banda que es tan querida dentro de la escena oscura, no solo de México, sino de todos los hispanos. Anabantha es una formación de metal gótico, aunque también se dice que tiene doom metal, formada en 1997 por la vocalista mezzosoprano Dua Mariz y Vlad Landeros en los teclados. Fue precisamente en 1997 cuando iniciaron con un proyecto llamado Sentido Pesado, donde como os digo solo estaba la vocalista y el teclista. En 1998 se une Jimmy Galloz como batería y la banda pasa a llamarse Tras de Yica, que significa más allá de lo visible. Ese mismo año, en el 98, estaba en meditación guiada por Dua Mariz y mientras estaba en esa meditación pues se encontró con una mujer súper hermosa que le dijo que se llamaba Anabantha. Una vez que sale de la meditación y de este trance y despierta, decide empezar a escribir la canción que llevaría precisamente ese nombre. La cuestión es que se pensaban ellos que Anabantha era un ángel y entonces empiezan a pensar que es el ángel que cuida de todos ellos. Es decir, que cuida de ellos cuando tienen una presentación, cuando tienen un concierto, en fin, cuando tienen algo que tiene que ver con el grupo, como que Anabantha es ese ángel guardián que se ha traído de ese trance, pues bla. En el año 2000 precisamente es cuando cambian el nombre por fin a Anabantha y además crean el disco tributo a Luzbel, que una de las canciones más famosas dentro de ese álbum es Déjame ver. En 2001, en solo una noche y contando con la participación de toda la banda, es cuando lanzan Capítulo Letanías 1. Que tiene canciones súper conocidas como por ejemplo Hojas secas y Sangre. En 2002 hay un cambio de formación, bastantes integrantes de la banda se van y es cuando deciden sacar el disco, uno de mis favoritos, Sin decir adiós, donde están canciones como Talismán, Ángel de hielo y la canción que yo hablé en el tag de las canciones, Nocturna, que es una de mis canciones favoritas de Anabantha y una de mis canciones favoritas en general de todos los tiempos. En 2003 se comienza a preparar Letanías 2 con canciones como Crucifícame o Posesión. En 2004 graban un disco acústico con el mismo nombre que el segundo álbum, donde hay algunos tributos a Pablo Neruda y además ese mismo año es cuando el batería y vocalista Landeros decide empezar un proyecto nuevo llamado Maquiavelia, que además en algunas canciones estuvo precisamente acompañado por Dua Mariz. En 2005 sacan el disco Sin decir adiós, que no era igual que la demo puesto que tenía más canciones. Además ese mismo año editan la tercera parte de los capítulos de Letanía y este se llama Letanía Capítulo Prohibido. En 2006 Anabantha decide remasterizar y volver a editar el disco Letanías 1 y además incluyen nuevas canciones. En 2007 graban un disco en vivo llamado Viernes 13. En 2009 empieza como unos nuevos capítulos, como estos capítulos que hacía de las letanías, pero estos son unos nuevos capítulos que se llama Hermanos de Sangre, la iniciación. En 2011 Anabantha saca la segunda parte precisamente de Hermanos de Sangre. En 2012 es cuando sacan un nuevo disco conmemorando todos los años que llevaban juntos, concretamente el 15 aniversario, y donde por supuesto se incluyen los grandes éxitos de la banda. En 2013 saldría Letanías capítulo 4 y Desiderata también en 2013. Para el aniversario 18 de la banda es cuando Vlad Llaneros decide abandonar totalmente la banda y es cuando se queda Dua Mariz y el resto pues como únicos integrantes. De hecho aquí es cuando hay un cambio y pasa de Anabantha con H a Anabantha sin H, precisamente para marcar como este cambio de rumbo, ¿vale? La etapa con Llaneros a la etapa sin él. Y ahora la única vocalista pues será Mariz. Los temas predominantes dentro de Anabantha son la muerte, el amor, el desamor, la pasión, el desconsuelo, el olvido, la soledad. Y por supuesto la muerte. En sus letras tenemos muchas referencias, por ejemplo, no solo a Neruda, sino también a William Shakespeare, a H.P. Lovecraft, entre muchos otros. Así que en 2023 sacan, como sabéis, Almas Desnudas, que es este nuevo cambio de Anabantha, pues sin Llaneros, con Mariz como la líder principal y con este cambio. En fin, hasta aquí Anabantha. Como sabéis, a mí es un grupo que me gusta muchísimo. Siento que si hubiera un grupo que pudiera, si hubiera un tipo de música y un grupo en concreto que pudiera acompañar lo que es la novela gótica, el género de la gótico, sin duda sea Anabantha, porque pienso que total y absolutamente cuando escuchas las canciones de Anabantha
sientes que estás en mitad de un castillo embrujado huyendo de algo y que te sientes como en peligro, no sé, siento que te hacen transportarte a otras épocas más inspiradas en lo victoriano, más inspiradas a lo mejor en la novela gótica. Sus letras y todo de lo que tratan, la ambientación que consiguen y esa voz tan característica y tan bonita, siento que sin lugar a dudas nos transporta a una novela gótica sin dudarlo. Así que cuando realmente me dicen que el metal gótico no tiene nada que ver con la subcultura gótica, me tiene que hacer mucha gracia, porque siento que si el rock gótico se denomina rock gótico precisamente por el tipo de temática que toca y por eso lo denominan gótico, por ese aura oscura en un sótano que pasan cosas sobrenaturales, y las letras tratan precisamente de películas que están basadas a su vez en novelas góticas, pues sin lugar a dudas para mí Anabantha tiene que formar parte de esto, ya que es una banda que totalmente se acoge a novelas góticas y a otros temas más oscuros o de esta temática que entra dentro de la subcultura gótica para crear sus canciones y hacernos llegar pues este sentimiento y este aura tan oscura. O sea, que como os digo, es un grupo que a mí me encanta y de hecho una de sus canciones es de mi top 10 de canciones favoritas. Sin nada más, espero que el vídeo te haya gustado y lo hayas disfrutado. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo directo o short. O sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no. Recuerda que una forma de colaborar con el canal es hacerte miembro del mismo por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo, pero no solo vídeos, sino adelanto de otros vídeos y en fin, salseos y otras cosas que hacemos en el canal. También puedes darle un súper gracias al vídeo con el corazoncito, con el símbolo del dólar aquí debajo, te agradeceré muchísimo y es una forma de que yo pueda seguir creando contenido. Pero si eres pobre como yo, no te preocupes, porque una forma gratuita de ayudar al canal es me gusta, comparte, suscríbete y coméntame, que los comentarios me dan la vida. Si quieres que hable de algún tema, no olvides dejármelo en los comentarios y yo lo haré más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.